lado me dicen que está en línea. Vamos a estar dialogando con Federico Storani. Buen día, Alberto Enríquez de este lado. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto para mí estar en contacto con ustedes. Para nosotros también, Federico. Bueno, las noticias, lo que va sucediendo, lo que finalmente sucedió, aquello que hemos charlado hace un tiempo largo atrás, que tenía que ver con un radicalismo, con la autonomía propia de un partido centenario. Ahora, de cara a las elecciones, este, cómo se ve, cómo se siente, en qué momento se encuentra Federico Storani después de tanto tiempo, ahora ya con otras alianzas mucho más amables, digo, desde el punto de vista ideológico. Bueno, como usted lo ha señalado, creo que ha sido un buen paso que haya el radicalismo dejado algunas alianzas que eran totalmente contra natura. Y la prueba de que eran contra natura es que nuestros antiguos aliados han ido de brazos a las antípodas de lo que nosotros expresamos, que es la libertad avanza, ¿no es cierto? Se han ido prácticamente a entregar, no solamente con siglas, sino también con colores, en un acto casi de sumisión vergonzoso. Así que nosotros no tenemos nada que ver con eso, tenemos que ir de a poco recuperando nuestra identidad, que se construyen valores. Nosotros somos un partido nacional, el más antiguo de la Argentina, que defiende lo nacional, nuestro patrimonio, la soberanía, pero que tiene una fuerte sensibilidad social. Eso ha sido la acción de nuestros gobiernos, tanto de Arturo Illia como el de Raúl Alfonsín, y nosotros tenemos que tener esos valores y esos principios, y no tenemos que ver con proyectos que son fuertemente conservadores, que mantienen privilegios, que no tienen nada que ver con la posibilidad de una sociedad más democrática, más justa, más equitativa, ¿no? Yo pensaba, digo, ¿qué pasará por la cabeza? Y te pregunto a Federico Storani, que es un hombre de vastísima experiencia, de familia política, ¿qué pasará por la cabeza de una persona que se autopercibe dirigente, porque no lo es hasta demostrar que tiene alguien a quien dirigir, en salir corriendo desesperadamente para acompañar las políticas de quien hace el ajuste a través de reducirle los saberes a los jubilados, de desaparecer la oficina de remedios oncológicos para los que no pueden comprarlo, aquel que trata de terminar con la ciencia, trata de terminar con la medicina, y fundamentalmente en el lugar más duro. Federico, no hace falta que le explique quiénes somos padres y abuelos, que es el ícono que significa para nosotros el Garrahan. ¿Qué pasa por la cabeza de esos tipos? Usted, que es un político de toda su vida, para salir corriendo desesperadamente a pedir un espacio, un lugar en la ultraderecha. ¿Son dirigentes o son oportunistas? ¿Qué son esos tipos? Está claro que lo primero que hay que decir que son personas con total insensibilidad y con falta de empatía para nuestros conciudadanos, nuestros compatriotas, porque se trata de eso. Usted lo ha resumido muy muy bien. Ahora parece que la palabra solidaridad es mala palabra, que hay que tener una suerte de individualismo extremo, exacerbado, donde está bien pisarle la cabeza a cualquiera con tal de lograr un objetivo mínimo, pequeño, casi mediocre, diría yo, y que la sociedad no es eso, porque la definición de nación, la que nosotros hemos estudiado y la que creemos, es que la nación son los lazos de solidaridad más estrechos entre los miembros de una comunidad. Mientras más estrecho, más nación, y mientras más nación, por supuesto, mayores posibilidades de que nos realicemos todos de manera conjunta, pero también individual. Entonces yo no entiendo a quienes creen que por ese camino se puede llegar a buen puerto, sobre todo como usted bien lo resume. Este camino ya lo hemos transitado varias veces y todas las veces fracasó. Fracasó con Martínez Dios y la dictadura, fracasó con Menem Cavallo y la convertibilidad. El ajuste del 120% inicial del 11 de diciembre, cuando empezó este gobierno, recayó sobre los sectores de ingresos fijos, y muy particularmente sobre los jubilados. El ajuste se explica, y digamos
¿qué significa ajuste? Ajuste significa transferir ingresos de un sector a otro, no es que eso no va a ningún lado, se transfieren, se le sacan a algunos sectores para transferirle a otros sectores. Y eso sale de los jubilados principalmente, de los sectores de asalariados de ingresos fijos, de la paralización completa de la obra pública, que todos lo ven, ustedes también lo ven, la Ruta 3, por ejemplo, que la tienen más cerca, lo que significa por caso, u otras rutas nacionales que están completamente abandonadas, son trampas mortales que además, hasta desde el punto de vista de la ecuación económica, no sirven porque hacen a una nación menos competitiva. Ni hablar de otros temas tan sensibles como los que usted tocó, por ejemplo, también se explica el ajuste por la desfinanciación de la educación pública, en particular de las universidades. Acá no tienen la excusa de que funcionan mal, porque son universidades de prestigio, reconocidas nacional e internacionalmente. Las universidades de Buenos Aires, de La Plata, de Córdoba, ranquean en todos los lugares de prestigio internacional. Lo digo como docente de esa universidad y sé la consideración que tiene en el exterior. Del mismo modo que, por ejemplo, la salud, donde se le impide llegar a acceder a medicamentos oncológicos a personas que están en una situación de tratamientos prolongados, o mucha gente tiene que fraccionar la toma de sus medicamentos para poder llegar a fin de mes. Todo esto está pasando en la Argentina, no es un invento, no es una exageración. Y mientras tanto, la ley Bases establece, entre otras cosas, que se suprime el impuesto a los bienes personales, es decir, los más ricos de la sociedad argentina prácticamente no pagan impuestos. Y los más vulnerables son los que soportan el peso del ajuste. Sin duda. Si me equivoco en el análisis, corríjame, pero lo que yo le voy a preguntar viene desde la reflexión siguiente. Tengo la sensación que a partir de ahora la Unión Cívica Radical tendrá que salir con las ambulancias pueblo por pueblo, casa por casa, al timbreo, a buscar a todo aquel radical herido que por momentos creyó que, bueno, ser antiperonista era lo más importante o antikirchnerista era lo más importante que le podía suceder, aquel que aceptó de buen modo después de Gualeguaychú ser manejados por un Macri, y ahora probablemente hay algunos que no tengan demasiadas dudas en seguir con las políticas de Milei. Bueno, verán y tamizarán con esas ambulancias si pueden recuperar alguno de todos esos, o en todo caso aquellos que sí efectivamente sientan que el radicalismo es el camino. Pero por otro lado, yo también pensaba que no solo se habla de el pensamiento ideológico de recuperar aquel que alguna vez militó o aquel que estuvo cerca del radicalismo, sino también algo que la Unión Cívica Radical supo representar, que es un sector del empresariado que ahora a Milei lo aplaude en determinadas reuniones. Un sector del empresariado pyme que probablemente haya apoyado la aparición de la ultraderecha en un gobierno para la Argentina, y que hoy están cerrando sus puertas. Digo, ¿usted considera, como analizan muchos, que tenemos una burguesía fallida y que hay que barajar y dar de nuevo? Sí, no tengo ninguna duda de eso. Y la comparación casi cercana es la comparación con la burguesía nacional brasileña. La burguesía nacional brasileña es mucho más pujante, más activa, más patriótica, diría yo, y el resultado está a la vista. El Producto Bruto del Estado de San Pablo es mayor que todo el Producto Bruto, por ejemplo, de la economía argentina. Y esto, aunque sea lamentable, es así. O, por ejemplo, la experiencia que se está haciendo en México, que es total y absolutamente positivo. Entonces, yo creo que lo que hay que intentar recuperar es efectivamente un emprendedor, pero que tenga un sentido nacional, un sentido patriótico, y no el que es prebendario. De todas maneras, hay algunos datos. La industria nacional, sobre todo pequeña y mediana, se está desplomando, se está haciendo pedazos, y eso significa que va a tener un impacto de desocupación
que ya se ve, la desocupación ya es el principal miedo que aparece en todas las encuestas, antes no figuraba. Y también, a pesar de todo esto, se desploma el consumo, porque el poder adquisitivo de los salarios no existe. Cuando dicen, bueno, mejor dicho, que el salario en dólares es mayor, sí, pero la canasta en dólares es también infinitamente mayor. La Argentina se ha convertido en un país caro en dólar, caro para producir en dólar, caro para producir y para consumir, porque es en dólar de un nivel de poder adquisitivo que no tenemos. Y estas locuras, inequidades, son experimentos que ya pasó. Recuerde usted la época de DM2, que se daba tanto en los viajes al exterior con Martínez de Oz, o también la etapa de la convertibilidad, que tuvo un efecto de controlar la inflación inicialmente, y luego fue un corset a políticas de crecimiento y de desarrollo. Bueno, es que ahí, perdón, no quiero interrumpir su análisis, pero es que pareciera ser que hoy hay un pequeño sector de mediano a mediano poder adquisitivo, de mediano alto poder adquisitivo, que está viviendo la Belle Époque. Está disfrutando las mieles de ese dólar que para nosotros es muy duro en la economía de todos los días, pero que resulta barato para salir y discutir si París está muy sucia. Me desencanté porque, qué sé yo, en no sé qué cosa en Europa. Digo, a ese sector de la población que supo alguna vez representar muy bien la Unión Cívica Radical. ¿Qué pasa con esa gente? Bueno, es evidente que yo creo que ya no es el sector social que debe referenciarse en la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical, como nació desde Alén mismo, como la causa de los desposeídos, de aquellos sectores más vulnerables de la sociedad, del mismo modo que Irigoyen, que los integró políticamente con mucho esfuerzo, ni hablar de posteriormente de los gobiernos de Arturo Illia, que llegó los niveles de educación para dar igualdad de oportunidades, igualdad de posibilidades. Se invirtió muchísimo en educación pública, en cultura, o de Raúl Alfonsín, que hizo una transición extraordinaria. No hay ninguna duda de que el radicalismo no se define por el anti. Los que se definen por el anti, como yo les digo a veces en broma, son preconciliares al abrazo Perón-Balbín, porque en ese momento, cuando aquel maravilloso discurso de Balbín, cuando dice un viejo adversario despide un amigo, era para producir una conciliación nacional, la unidad nacional. Posteriormente Alfonsín lo perfecciona con la invocación permanente al preámbulo de la Constitución Nacional, cuando decía constituir la Unión Nacional, o bajemos un poco las banderías partidarias para ponerla azul y blanco en la cúspide del mástil. Todas estas cosas que ha sido enseñanza de lo mejor del radicalismo, hay algunos que están afuera, obviamente no los representamos, no queremos representarlos, porque el pensamiento del radicalismo es un pensamiento socialdemócrata moderno y tiene que converger de manera natural con un pensamiento social cristiano que se expresa también en grandes sectores de la sociedad y que es mayoría. Hay que ver cómo se ha sentido la herencia bastante que dejó, por ejemplo, el Papa Francisco con su prédica en favor de los más humildes, de los más vulnerables, de la protección del medio ambiente. Por lo tanto, hay que establecer una línea de convergencia de esos grandes pensamientos que son mayoría en la Argentina. Los sectores del privilegio, del individualismo y demás son minoría, siempre lo fueron. En una época apelaban al golpe de Estado por esa razón y ahora han encontrado algunos que los representen, como el caso de Milei. Usted que vive en La Plata, probablemente ahora que se quedó sin trabajo, por lo menos eso es lo que se supone, se va a tener que cruzar con Sturzenegger. Yo sé que La Plata es grande, pero por ahí capaz que coinciden en algún lugar. Bueno, sí, La Plata ha sido una fábrica en la Facultad de Económica de La Plata de muchos que tienen un pensamiento neoliberal muy, muy fallido, pero también hay quienes tienen un pensamiento nacional, fuertemente arraigado con una sensibilidad social, que creen en una Argentina productiva. No me he encontrado, les cuento como anécdota, que cuando yo vivía a un tiempo, ahora esa casa la tiene mi hija, pero en Gonet, a media cuadra vivía la familia Sturzenegger, el padre y todos ellos, ¿no?
Y por supuesto, teníamos una visión total y absolutamente diferente de la Argentina y de cómo tiene que desarrollarse. Obviamente hay algunos que gozan con la crueldad de la motosierra y nos quedamos sin INTA, sin INTI, sin CONICET, sin la posibilidad de la investigación científica, desfinanciada a las universidades que no saben si vamos a tener presupuesto para el segundo cuatrimestre. Y todas estas situaciones son realmente muy lamentables, que no llevan a otra cosa que la decadencia, no lo pueden disfrazar más. Y un país que hace 2 años que no tiene presupuesto nacional. Bueno, también usted toca un muy buen punto, porque algunos que se dicen republicanos, democráticos, a ver, este gobierno gobierna con decreto de necesidad y urgencia, todavía está vigente el decreto 2370, 7023, que es abiertamente inconstitucional, no lo digo yo, lo dice hasta Sapsay, constitucionalista que públicamente votó por mi ley, es inconstitucional y está vigente, y además es un decreto ómnibus. Pero además prorroga por 2 años consecutivos el presupuesto. Eso quiere decir, como usted bien dice, que le da mayor discrecionalidad, hasta la arbitrariedad en el manejo de los fondos. Por otro lado, quiere decir ministros de la Corte Suprema de Justicia por decreto. Y por otro lado, reprime todo tipo de protesta social legítima de los jubilados, que son los que han pagado el ajuste. Esto se parece mucho más a un estado de excepción que a un estado de derecho. Acabo de dar ejemplos muy, pero muy concretos de que esto es así. Tremendo. Vamos a seguir convocándolo, vamos a ver con mucha atención el proceso de la Unión Cívica Radical, del refortalecimiento de este partido histórico, y probablemente lo vayamos a convocar para que reflexionen con nosotros con respecto a todos estos temas que debería ser preocupación de todo el mundo, pero que parece que no es tanto, por lo menos por ahora. Bueno, muchísimas gracias, y permítame tomarme la licencia de mandarle un fuerte abrazo a mis amigos y amigas de Lobos, sí, cómo no, que son muchos y que tienen una enorme solidaridad siempre con todas las tareas que emprendo, y muchas veces me han invitado también a visitar esa querida y hermosa ciudad. Si le prometen que le van a hacer asado, fíjese, porque por ahí capaz que le dan costanera. O falda, ¿vio? Por las dudas, revise antes de venir, dígale que le manden la foto de la carne. No, bueno, la verdad que siempre que he ido he comido muy, pero muy bien, y además he tomado mejor. Federico, está jodida la cosa. Muy lindas conversaciones. Bueno. Así que bueno, espero la oportunidad de poder encontrarme con ellos. Muchos y muchas también han sido alumnos míos en la Universidad Nacional de La Plata, así que existe una excelente relación. Le mando un abrazo, gracias por este ratito. Gracias a usted. Pasaba un poco más contento que en otros momentos, pero con un análisis de la realidad que invita a por lo menos a reflexionar.